¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de empezar con la clase de hoy, quería comentarles un poquito sobre los parciales. Ya casi que los termino de leer. Y bueno, en líneas generales están bastante bien. Sí, hay muchos aprobados con notas mayores a 7. Pero bueno, todavía me falta la mitad más o menos. La idea sería que idealmente ya para el jueves pueda entregar todos. Así el viernes en la clase podemos hablar un poco sobre ellos. Pero siendo un poco más realistas, no sé si voy a llegar a tener todos para el jueves o el viernes. Así que a más tardar, yo calculo que entre este sábado y domingo ya deberían estar todos entregados. Al respecto, si bien voy a mandar una nota por el campus, les voy avisando que absolutamente todos los parciales tienen una serie de comentarios al margen, es decir, al costado del cuerpo del texto, todos, ¿sí? Y también todos tienen unos comentarios finales junto a la nota. Bien, así que por favor, si alguno o alguna de ustedes no puede visualizar esos comentarios, tanto al margen como al final del texto, por favor avísenme, así podemos solucionarlo. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Los textos que tenían para la semana pasada, en realidad, son dos. Uno que es el de Boucheron, Expansión de las ciudades, y otro es el de Jacques Paul. Vamos a empezar con este último, porque me parece mucho más interesante y acorde a los temas que venimos viendo. Y después vamos a realizar algunos comentarios sobre el texto de Boucheron, que es bastante simple, ¿sí? Habla sobre las ciudades, sobre el desarrollo de estas, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a concentrarnos en primer término el de Jacques Paul, que se llama, es un capítulo en realidad que se llama La liberación de los estados. Bien, este texto nos ubica en los siglos posteriores a las reformas gregorianas, ¿sí? Estoy hablando fundamentalmente de los siglos XIII, XIV y XV, ¿bien? Y siglos en los que nos encontramos con la aparición, y una aparición con bastante fuerza, del concepto de Estado, ¿bien? Concepto que va a ir acorde y en línea con la centralización del poder, paulatina, lenta pero constante, que se viene desarrollando tanto en el imperio como en el territorio franco, así como, digamos, en los reinos de la península ibérica o en Italia. Bien, esto es así porque las reformas gregorianas, al terminar de romper de alguna manera con la lógica carolingia de alianza intrínseca entre iglesia y imperio, empieza una carrera por el poder terrenal, ¿no? De hecho, en ese sentido, el texto tiene una cita de Inocencio IV que paso a leer. Cita de una bula, ¿sí? A mediados del siglo XIII, que dice lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo constituyó en beneficio de la Santa Sede una monarquía, no solo pontificia, sino real. Devolvió al bienaventurado Pedro y a sus sucesores las riendas del imperio, tanto terrenal como celestial. Perdón, como celestial. Bien, acá lo que tenemos es que tanto los estados laicos como, digamos, la Iglesia romana, como dije recién, van a comenzar una fuerte carrera por el dominio terrenal, que va a tener unas particularidades más que interesantes, dado que la Iglesia, por ejemplo, empieza a privilegiar el poder de obispos o laicos encargados de administrar sus dominios antes que, digamos, las autoridades estrictamente relacionadas a lo espiritual. Bien, esto, digamos, tiene que ver, reitero, de manera directa con la necesidad de controlar el espacio y de construir una estructura centralizada y estatal. Ahora bien, todo esto se da, como bien nos enumera
el autor en su introducción, dentro de un marco en el que este concepto, el de Estado, convive con unas sociedades cuya lógica transversal a sus mentalidades es la cristiana, donde la iglesia sigue teniendo no poder, sino muchísimo poder, y donde a su vez los reyes y los príncipes empiezan a amasar nuevamente una mayor centralización, mayor centralización que esta vez tiene la enorme diferencia de no depender exclusivamente o no necesitar exclusivamente o principalmente a la iglesia romana para ser específicos, y empieza a disputarle espacios, empieza a competir con ella. En esta competencia, las cuestiones que analizamos la semana anterior van a ser claves. Estoy pensando en las universidades, estoy pensando en toda la filosofía aristotélica, bien que trae justamente la iglesia. Van a ser elementos que, como bien dice el autor, son claves para entender este conflicto. Bueno, el texto nos habla en primer término de un antecedente a mediados del siglo XIII, ¿sí? Ubicándonos en Sicilia, en específico en la costa oeste, noroeste de Sicilia, en la ciudad de Palermo, que si bien estaba bajo dominio romano, es decir, de la iglesia romana, a través de unas revueltas se va a generar una fluctuación del poder, es decir, este poder va a pasar a manos aragonesas, a manos de la corona de Aragón. Frente a esto, el Papa va a llamar a una cruzada fallida, ¿sí? Que va a terminar con la derrota tanto de él como de su aliado francés, Capeto, de los Capetos, y una victoria sin mucho ruido del Reino de Aragón. Esto es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por dos términos. En primer término, porque estamos en un periodo donde, como ya vimos, los reinos de la península ibérica tienen una alianza muy fuerte con Roma. Bueno, acá tenemos cómo esa alianza empieza a romperse, empieza a resquebrajarse, y esto no quiero que lo entendamos como necesariamente un camino lineal, ¿bien? Digamos, hay que entenderlo en términos estrictamente relacionales, donde puede haber picos de mayor entendimiento, consenso y reciprocidad, así como picos en los que hay más conflicto, ¿bien? Especialmente si tenemos en cuenta todo lo que va a ser la conquista de América y demás, donde nuevamente vamos a encontrarnos con un pico de reciprocidad entre la península ibérica y la iglesia romana. Pero bueno, ¿por qué esto es importante? Porque, bueno, en primer término nos marca la complejidad de estas relaciones, y en segundo término porque nos encontramos frente a una victoria de los aragoneses, y, digamos, victoria a la que el autor se le atribuye a la cohesión al interior de, el reino de Aragón. ¿Por qué esto es importante? Porque el poder laico va a empezar a mostrar una mayor institucionalidad y una mayor cohesión que le permite competir con la Iglesia romana. Como recordarán de la primera parte de la materia, una de las principales diferencias bien capitalizadas en términos de poder entre Iglesia y el resto de los laicos, era la capacidad de generar agenda, porque funcionaban como una institución, es decir, como algo que trascienda a los individuos. Y bueno, acá nos estamos situando en un periodo donde eso empieza a cambiar, donde no hay una asimetría tan grande y estos reinos empiezan a competir. Y en segundo término, es importante, en algo que el autor no dice, que es que en este enfrentamiento, reitero, pierde la iglesia, pero también pierden los capetos. Y no solamente pierden los capetos, sino que el rey capeto de ese momento muere a causa de este enfrentamiento. Esto es importante porque empieza a resquebrajar, empieza a conflictuar la relación entre Iglesia romana y los francos. Bien, alianza que,
como ya saben, se forjó en primer término con los merovingios, pero se cristaliza, se cimenta con los carolingios. Y acá, digamos, empieza a resquebrajarse fuertemente porque los francos van a empezar a no solamente dudar de la supremacía de la Iglesia Católica, sino también de su capacidad para lograr cosas, de su capacidad para ser aliados indisociables y en ser aliados eh, totalmente recíprocos. Eh, no sé si esto último se entendió bien, cualquier cosa me lo preguntarán el viernes. Eh, pero bueno, acá tenemos entonces un primer momento en el que esto empieza a resquebrajarse. Y posteriormente, el otro gran antecedente que tenemos sucede aproximadamente 40 años después de este conflicto, y sí se va a dar estrictamente entre Roma y el reino de los francos, en específico entre Felipe el Hermoso y Bonifacio VIII. Este conflicto el autor nos lo separa en tres grandes momentos. Un primer momento en el que la discusión pasa fundamentalmente por una cuestión impositiva, es decir, el cobro de determinados impuestos. Y cuando el autor se adentra, digamos, en la explicación de este conflicto, nos hace una aclaración bastante importante, ¿no? Que es, digamos, la aparente el aparente irraciocinio, esta falta de racionalidad que podemos encontrar en este conflicto, porque justamente los francos estaban aliados con la Iglesia en el mismo momento en el que estaba pasando esto, para sus diferentes, digamos, proyecciones geopolíticas, ¿no? Tanto hacia el este como hacia el sur. Sin embargo, en el medio nos encontramos con esto y en gran medida se explica justamente, o sea, este aparente irracionalidad se explica en gran medida por justamente esta lucha de poderes terrenales, ¿no? A ver quién es realmente autónomo y quién va a terminar prevaleciendo en estas constantes demostraciones de fuerza. Porque en algún punto son eso, demostraciones de quién efectivamente tiene el poder. En este sentido, respecto a este primer momento, en donde el conflicto es eminentemente impositivo, digamos, vamos a ver que el problema no pasa en primer término por el cobro de los impuestos, en ese sentido estaban de acuerdo porque ambos poderes se habían beneficiados, sino por la autoridad al momento de cobrarlos, ¿no? Digamos, el autor lo que explica es que básicamente Roma se opone cuando Felipe Hermoso quiere renovar por cuarta o quinta vez, digamos, este impuesto, ya que no le piden autorización, ¿no? El rey avanza solamente con acuerdo de gobiernos regionales, es decir, con los obispados al interior del reino franco, lo cual no es en absoluto un dato menor, sin pedir permiso o sin dar la autorización, en primer término, de Roma. Este conflicto en algún punto termina en tablas, ¿no? Hay bulas y medidas que los terminan perjudicando mutuamente hasta que eventualmente se ponen de acuerdo y continúan con el cobro de impuestos, no sin que antes, digamos, el obispo de Roma, el Papa, le quite, vacíe de poder a la bula que realiza contra, digamos, los capetos. Eh, este primer punto es claro, en primer término por el conflicto, pero principalmente por el resultado, ¿no? Que es un resultado en el que, si bien nos encontramos en tablas, si lo miramos dentro del proceso histórico, es una clara victoria del poder laico, porque no solamente logra marcar la cancha en términos criollos, sino que logra un resultado favorable al mismo a través de la capacidad de hacerle daño, ¿no? a la Iglesia romana, que ese daño se ve reflejado en que Roma deja de percibir ese flujo, digamos, de recursos que, digamos, Felipe el Hermoso corta cuando aparece este conflicto. Bien, en segundo término, nos encontramos con un caso que podría considerarse menor en torno a
en torno a, me sale aprisionar, pero no es el término, en torno a apartar de su cargo a un obispo al interior del reino franco, y encarcelarlo en un lugar muy distante del que él era obispo, en el que él ejercía sus funciones. Esto representa un hecho de gravedad, en primer término, porque se está violando, digamos, la inmunidad de la que goza el personal eclesiástico, y además la ley estrictamente eclesiástica, ya que los únicos capaces de juzgar a dicho personal es la propia iglesia. Y en segundo término, porque, según el autor, es un hecho bastante inusual lo que está aconteciendo, tanto por el encarcelamiento como por realizarlo lejos del lugar en el que este obispo ejercía sus funciones. Automáticamente, cuando la Iglesia romana se impone, se queja, presenta, digamos, su inconformidad con esto, este obispo es liberado y, digamos, expulsado del territorio franco. Acá nos podemos encontrar con un evento en el que claramente el poder laico está tanteando la capacidad de respuesta del poder eclesiástico, en específico de la Iglesia romana. Y si bien lo podríamos interpretar como un hecho menor, acá lo interesante es justamente el tanteo, ¿no? Digamos, el tanteo de la capacidad de respuesta del otro, porque nos marca la pauta de que ya, digamos, hay algo que está en el ambiente, hay ideas que están en el ambiente y que están yendo claramente en contra del poder romano, que están entrando en claro conflicto con este. Y finalmente tenemos un tercer momento en torno a comienzos del siglo XIV, donde nuevamente Felipe el Hermoso recurre a los gobiernos regionales, por decirles de alguna manera, para, digamos, realizar un concilio y avanzar con una serie de reformas. A lo cual, nuevamente, la Iglesia romana se opone, ¿sí? Porque es nuevamente una clara violación a sus atribuciones. Y acá se produce la famosa bula Unam Sanctam, en la cual, digamos, el poder espiritual, en este caso expresado a través de la Iglesia romana, el Papa, eh, reafirma su prevalencia por sobre el poder laico y su atribución de castigarlo cuando, digamos, se desvíe del camino. Acá, bueno, el conflicto en realidad es un poquito más complejo del que nos describe el autor, porque en el medio tenemos que el Papa cita al rey Franco, a Felipe el Hermoso, a rendir cuentas por sus diferentes actos, en específico este último, a lo cual, digamos, los francos responden con una acción militar, ¿no? Aparece este famoso personaje, Guillermo de Nogaret, con una fuerza expedicionaria que, digamos, llega a Anagni, que suele ser entendida como un lugar de descanso del Papa, pero en realidad es una fortaleza, Anagni, ¿no? Digamos, es un punto al que el Papa recurre cuando de alguna manera necesita protegerse, ¿no? Esto también nos habla de la seriedad del asunto. Y bueno, luego de estar, este hecho bastante famoso, seguramente lo conozcan, luego de estar Bonifacio varios días preso, en los cuales se cree que fue torturado, es liberado por el pueblo de ese lugar, pero finalmente muere. Y a su muerte, digamos, comienza el periodo que es conocido como el cautiverio de Aviñón o los papas de Aviñón, ¿sí? Que es básicamente un periodo caracterizado por, digamos, la fuerte y hegemónica influencia de los reyes francos por sobre la iglesia romana. Digo,
algo en lo que sé bastante claro es que los papas en este periodo van a mudar su residencia a Aviñón, ¿no? A territorio, bueno, que sí en esta época es considerado parte de los estados pontificios, es decir, un territorio perteneciente al papa, digamos, de hecho, de facto, es un territorio bajo la esfera de influencia franca, eh, marcando, digamos, un nuevo cambio, una nueva mutación de raíz, digamos, troncal en estas relaciones. Bonifacio es claramente un papa combativo, es claramente un papa que va a tratar de llevar más allá este experimento de la primera monarquía europea, es decir, la monarquía de la Iglesia romana, eh, y que, digamos, va a enfrentarse frente a una clara y total derrota, ¿no? Que se ve reflejada en justamente el cautiverio de Aviñón. Eh, Algo en absoluto menor y que tampoco es nombrado en el texto y que me parece muy importante es que estos hechos, digamos, no se limitan a esta fluctuación política, sino que tiene resultados eh, que afectan directamente al poder romano, ¿no? Estoy pensando en los templarios y la destrucción de esta orden militar, que tenía un fuerte peso, digamos, en Europa, pero en especial sobre el territorio de los francos, ¿no? En la misma París tenían un castillo, una fortaleza con, digamos, una cantidad de personal bastante interesante. Bueno, esta orden es totalmente destruida, es decir, que la Iglesia romana no solamente pierde su autonomía política, sino que también pierde un elemento clave de su capacidad de proyección militar y por ende política, ¿no? Sin contar que el Reino de los Francos se queda con absolutamente todos los fondos de esta organización, es decir, se queda con toda la caja, a la vez que se autoperdona la deuda que tenían contraída con esta orden. Eh, y bueno, en este sentido, este texto cortito me parece fundamental porque justamente nos delimita a través de hechos fácticos puntuales una fluctuación enorme del poder en este periodo. Y algo que también me parece muy interesante de este texto y que vamos a retomar en las últimas clases, es que sigamos hacia el final del texto, nos vamos a encontrar con que hay un tal Gerson, ¿sí? Que es nada más ni nada menos que el rector de la Universidad de París. Es una persona que en su momento tiene un peso enorme, ¿bien? Y que va a pronunciar una serie de discursos en favor del rey. A mí no me interesa tanto, digamos, este tema del discurso en favor del rey, pero sí me interesa que relacionemos esta nueva información que se nos presenta con lo que va a acontecer un tiempo después en los concilios de Constanza y demás, ¿no? Donde tenemos esta lucha entre el Papa y la lógica conciliar, que reitero, si bien vamos a volver más adelante, acá me interesa que veamos la relación, porque este tal Gerson sale de la Universidad de París, es decir, forma parte del intento de legitimidad de el poder del reino, el poder real, el poder laico, y a posteriori esta misma persona va a defender la idea conciliar frente a la estructura papal, que es entendida por el concilio como una estructura que tiende a desviarse, que tiende a caer en la herejía y el pecado, ¿no? Y esto es muy interesante porque nos volvemos a encontrar con una lucha al interior del cuerpo eclesiástico que va a terminar desangrando al propio cuerpo eclesiástico, pero que a diferencia de las reformas gregorianas y a diferencia de las reformas carolingias, acá nos vamos a encontrar con un nuevo hecho que va a disminuir el poder de la Iglesia en claro favor de las estructuras laicas. Eh, bien, bueno, eso principalmente en torno al texto de Jacques Paul. Un dato más que quiero agregar antes de pasar brevemente al texto de Boucheron
es cómo, digamos, se relaciona los temas que venimos trabajando con, es decir, el resurgimiento de la filosofía aristotélica con la aparición de las universidades o la mutación a universidades de las escuelas y cómo todo esto, digamos, tiene una fuerte y clara repercusión en las pujas y las fluctuaciones de poder. Porque, a ver, si bien hay una clara disminución del poder de la Iglesia de Roma y un aumento del poder de los reinos, esto de ninguna manera quiere decir que el cristianismo pierde poder, sino que en términos terrenales la Iglesia de Roma pierde poder frente a estos poderes laicos. Reitero, en términos terrenales. Y esto va a ser, y para esto va a ser fundamental justamente la legitimación del poder que salga de estos lugares, legitimación del poder que sigue estando en manos eclesiásticas. ¿Bien? Entonces, hay que hacer esta clara distinción entre cristianismo como confesión y el papado, obispado de Roma, Iglesia romana, católica, como prefieran decirle, en términos terrenales. Bien, hay que hacer y ser precisos con esta distinción, porque es fundamental. Si el cristianismo no pierde poder en sí, sino que hay una fluctuación en torno al poder terrenal, que inclusive, digamos, Jacques Paul trata de galicanismo, antes del galicanismo, ¿no? Como esta idea de las iglesias nacionales, vamos a decirle protonacionales, mejor, como para ser un poco más correctos con los términos, y cómo, digamos, todo esto surge en la propia Edad Media, dando cuenta nuevamente de la plasticidad y flexibilidad del feudalismo. Bien, en segundo término tenemos el texto de Boucheron, es un texto muy sencillo, así que solamente me interesa hacer un par de acotaciones. Si tienen preguntas, de todas maneras, en clase las hablaremos. Este texto trata sobre la urbanización que sucede en este mismo marco temporal, ¿sí? Hecho que, reitero, también se puede relacionar con eh, el tema que tratamos recién, con Jacques Paul. Y voy a decir un par de cosas interesantes. En primer término, que las ciudades no surgen en absoluto de manera inértica, sino que cada una de ellas, o la gran mayoría al menos, es claramente pensada en términos de relaciones de poder, en términos de relaciones comerciales, que también es un tipo de relación de poder, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, va a ser un desglose de los diferentes elementos, tanto estructurales como relativamente anormales o coyunturales, que pueden llevar al desarrollo de estas. Pero, digamos, me interesa hacer especial hincapié en la necesidad de justamente estos reinos de demarcar espacios, territorios, no solamente contra otros reinos, sino contra poderes locales o regionales internos, ¿no? En ese sentido habla de cómo determinadas ciudades lo que buscan es vaciar, en términos demográficos, a aldeas o poblaciones de determinados señores locales o regionales hostiles al poder real. Eh, También me interesa marcar el hecho de que no es que hay, digamos, ciudades con roles totalmente definidos, al menos no en Europa occidental, sino que al contrario, digamos, todas abarcan todo, y cómo estas también se relacionan con el poder eclesiástico, ¿no? Y acá nuevamente volvemos a lo que hablábamos en torno a las herejías, ¿no? En cómo el poder eclesiástico es fundamental para el desarrollo de estas ciudades y de cómo justamente este desarrollo que hoy estamos tocando, en este preciso momento estamos tocando la beta relacionada a las ciudades, ¿no? Pero cómo todo esto nos habla de un aumento de la presión y del control sobre el terreno, ¿no? Y de cómo esto, digamos, justamente se relaciona también con las herejías que van a surgir. Y relacionándolo con el texto anterior,
me interesa hablar un poquito sobre las bastidas, ¿no? Es un tipo de urbanización que figura hacia la mitad y final del texto. Estas bastidas son básicamente circunscripciones que los capetos van a desarrollar principalmente en Aquitania y en el Languedoc, es decir, en el sur de Francia, perdón, de Francia, y que van a tener propósitos específicos, ¿no? Defensivos y de control sobre el terreno. Eh, pero acá me interesa que relacionen las fechas en las que van surgiendo y que lo relacionen con el conflicto que acabamos de describir, ¿no? El poder franco está situado principalmente en torno a la ciudad de París, como ustedes ya saben, como vimos, la región del sur de la actual Francia. Para el periodo que estamos viendo, es una región especialmente conflictiva de múltiples formas, no tanto al interior con los poderes locales como con el poder regio. Y a su vez, digamos, es una zona que también entra en relación con el norte y centro de Italia, y como con la península ibérica, es decir, es una región que se ubica en el medio de diferentes centros de poder, de alguna manera, retomando algunos conceptos que vimos con península ibérica, funciona como una especie de periferia, si lo quieren, eh, con sus particularidades, claramente, y de alguna manera estas bastidas que van a desarrollarse principal y eminentemente en el sur del territorio franco, va a ser principalmente para demarcar territorio y aumentar el control tanto hacia el poder interno, es decir, hacia los poderes internos, como hacia los poderes externos. Y acá tenemos Aragón, por un lado, principalmente, ¿no? Están el resto de los reinos ibéricos, pero principalmente Aragón, que es el principal enemigo de los francos, y, digamos, la Iglesia romana. No me parece en absoluto menor tampoco que justamente el cautiverio de Aviñón, digamos, esté dentro de el alcance de la esfera de influencia de estas bastidas, es decir, tenemos una relación clara, a mi criterio, entre flujos de poder político y, digamos, creación de infraestructura, en este caso urbana, pero, digamos, infraestructura al fin y al cabo tendiente al aumento de control, tanto interno, reitero, como externo, en el sentido de delimitar, de marcar espacios, ¿no? Acá hay un concepto de geopolítica que podemos aplicar, digamos, que es el de espacio vacío, ¿no? Digamos, algo tan simple como que si vos no ocupás un espacio, otro lo va a ocupar por vos, digamos, y la necesidad entonces de hacerlo, ¿no? En este sentido, se puede relacionar de manera clara porque hay una lógica geopolítica de parte de los francos en torno a incrementar su poder en detrimento de las otras estructuras terrenales. Bien, bueno, hasta acá con la clase de hoy. Fue corta, pero me parece que fue bastante intensa en el sentido de los conceptos y las relaciones nuevas que agregamos. Pero bueno, cualquier cosa, el viernes seguimos charlando sobre ellas. Chau, chau.